Este es un programa del Boletín de Información Terapéutica de Navarra en el que se debate sobre los temas más actuales y relevantes de la terapia farmacológica. Esperamos que disfruten del programa. Buenos días, soy Juan Herbiti, el coordinador del Boletín de Información Terapéutica de Navarra. Hoy vamos a hablar sobre el último artículo del año 2012 titulado Tratamiento antipsicótico ante el fracaso de la primera línea de tratamiento. Para ello contamos con Lucía Moreno, que es psiquiatra del Complejo Hospitalario de Navarra. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de empezar a hablar propiamente con el fracaso del tratamiento, igual sería interesante saber qué es la esquizofrenia y cuál es el tratamiento habitual en este tipo de pacientes. Bueno, pues la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que comienza generalmente en la adolescencia o al inicio de la edad adulta, y 1 de cada 10 personas son diagnosticadas por año de esta enfermedad, con una prevalencia durante la vida de aproximadamente un 1%. A menudo suele tener un curso crónico, hasta 1/3 de los pacientes responde de manera inadecuada al tratamiento farmacológico y donde la recuperación completa representa la excepción. Además, la funcionalidad de las personas suele estar alterada, y no solo en relación con los síntomas positivos, que son alucinaciones o delirios quizás los más conocidos, sino también pues, en relación con sintomatología negativa como aplanamiento afectivo, anedonia o apatía, sintomatología afectiva como disforia, síntomas depresivos o ideación autolítica, y cognitiva, pues atención, memoria y funciones ejecutivas. El abordaje de la esquizofrenia exige la combinación de medidas tanto farmacológicas como psicológicas y psicosociales individualizadas para cada paciente, y dentro de lo que es la intervención farmacológica, los antipsicóticos son sin duda el elemento clave en el tratamiento. Sí, los antipsicóticos son fármacos bastante antiguos, hace ya unas cuantas décadas. Y hace no muchos años hubo una especie de renovación de este tipo de medicamentos y se les acuñó con el nombre de antipsicóticos de segunda generación. Supuestamente tenían una mayor eficacia y una mejor tolerancia, pero últimamente, conforme hemos sabido más datos, esto se está poniendo en cuestión, ¿no? ¿Nos podrías aclarar si realmente son tan diferentes los antipsicóticos de primera y de segunda generación? Un poco la historia. En los años 50 surgen los antipsicóticos de primera generación, en los cuales la potencia estaba ligada con los efectos secundarios, es decir, aquellos que eran más incisivos eran los que producían un mayor bloqueo a nivel de receptores dopaminérgicos y por lo tanto mayores efectos secundarios extrapiramidales. A partir de los años 80 empiezan a surgir los llamados antipsicóticos de segunda generación, que se supone tienen menor afinidad por receptores de 2 de la dopamina y mayor afinidad por otros neuroreceptores, como sobre todo 5-HT2A de la serotonina. Estos fármacos sí que parecían tener, como bien has comentado, mayores ventajas pues en cuanto a eficacia, no solo también sobre sobre sintomatología positiva, sino también negativa y afectiva, y además una mejor tolerabilidad, y el elevado coste parecía que era compensado por la utilización menor de los recursos de salud debido a la estabilidad de los pacientes. A partir de entonces y durante muchos años, las principales guías clínicas y algoritmos de tratamiento para la esquizofrenia lo recomendaban como primera opción de tratamiento. Pero en un momento empiezan a surgir unos estudios donde se comienzan a plantear si esto realmente es así, ¿no? Si realmente los antipsicóticos de segunda generación son mejores y mejor tolerados que los de primera generación, y surgieron así estudios como el CATIE, el CUTLAS o el EUFES, entre otros, donde los antipsicóticos de segunda generación no han demostrado ser más efectivos o mejor tolerados que los de primera generación. Y actualmente las mayorías de guías clínicas lo que recomiendan es el tratamiento antipsicótico oral para un episodio para la esquizofrenia, pero sin especificar realmente si debe ser de primera o de segunda generación. Muy bien, con lo cual adecuándose un poco al perfil del paciente, ¿no? El perfil de efectos secundarios o de tolerabilidad, etcétera. Bien, ante el fracaso del tratamiento farmacológico, en principio hay como 3 opciones posibles. Una es aumentar la dosis del tratamiento, otra es cambiar de un antipsicótico a otro, y la tercera sería asociar fármacos. ¿Nos podrías decir cuál es lo más razonable o si podemos llevar una secuencia? Vale.
En principio, en cuanto a la opción de subir dosis, no existe una evidencia de que utilizar dosis máximas a la recomendada sea más efectivo que las dosis habituales, salvo casos específicos en los que se haya demostrado que existe un metabolismo más rápido pues, para un determinado fármaco en un determinado paciente. En cuanto ante un fracaso, ¿no?, del tratamiento, lo que se recomienda es después de haber utilizado un antipsicótico a dosis plenas y durante un tiempo adecuado, cambiar a un segundo antipsicótico, generalmente o preferiblemente con un mecanismo de acción diferente o tolerabilidad o perfil de tolerabilidad diferente, y si este segundo antipsicótico fracasara, las guías clínicas lo que recomiendan es utilizar clozapina. A pesar de eso, en cuanto a lo que es el cambio del tratamiento, a menos que la situación clínica lo requiera, lo que se recomienda es optimizar lo que es el tratamiento prescrito, porque hacer un cambio de tratamiento en un paciente que esté estable puede hacer que esta persona presente una descompensación psicopatológica y con ello pues, incrementar la carga asistencial y el consumo de recursos. Y en cuanto a la asociación de antipsicóticos, las guías clínicas recomiendan no hacerlo o bien hacerlo como última opción pues en forma de un ensayo clínico para un paciente determinado, con un determinado fármaco y bueno, pues, controlando bien lo que son pues, los efectos secundarios, la salud física, ¿no?, del paciente. De todas estas opciones, y como has comentado, ¿no?, lo que sí que se recomienda es hacer una elección individualizada en cada paciente, teniendo en cuenta pues, sus características, la del fármaco, y muy importante, de manera consensuada con el paciente. Muy bien. Oye, uno de los problemas que suele tener este tipo de pacientes es la adherencia al tratamiento, y hay una serie de formulaciones en el mercado que son inyectables de liberación retardada. ¿Nos podrías hablar un poco de este tema? Sí. La principal indicación de estos fármacos, de los antipsicóticos inyectables de larga duración, es para pacientes que tienen historia de una adecuada respuesta oral al tratamiento antipsicótico, pero que por problemas de adherencia, porque no toman bien el tratamiento, presentan o tienen un riesgo mayor de recaída. Las ventajas de estos antipsicóticos son pues, garantizar la administración o la distribución del fármaco y sobre todo servir un poco de alerta, pues porque en el momento en el que el paciente deja de acudir a la administración del fármaco, uno se da cuenta de que es posible de que el paciente no lo esté tomando, ¿no? Además, otra ventaja es que establecen concentraciones plasmáticas estables del fármaco, lo que hace que disminuyan los efectos secundarios dependientes de dosis, ¿no?, que podría tener su correspondiente oral. Perdona, ¿y hay algún fármaco que sea mejor que otro? En principio pasa un poco lo mismo que con los antipsicóticos orales, ¿no? Los antipsicóticos de segunda generación que han surgido recientemente no han demostrado, ¿no?, que tengan una mayor efectividad que los de primera generación. Y también me gustaría hablar un poco de las terapias no farmacológicas o las terapias de apoyo. ¿En este tipo de pacientes son importantes? ¿Tienen un sitio? Sí, las intervenciones, ¿no?, pues psicosociales pues deben de formar parte del tratamiento integral del paciente con esquizofrenia en todos los casos, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay varias, ¿no?, que han demostrado eficacia, pues por ejemplo el tratamiento asertivo comunitario, las intervenciones a nivel familiar, la prevención de recaídas, las terapias cognitivo-conductuales y la rehabilitación en la práctica de habilidades sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Podemos dar por concluida la entrevista. Ya para recapitular un poco las cosas que hemos dicho, podríamos empezar por el final, diciendo que las medidas no farmacológicas siempre están ahí, no solo en el tratamiento de la esquizofrenia, sino en cualquier otra patología, y por tanto es muy importante no olvidarnos de que hay terapias de apoyo y terapias no farmacológicas. En caso de tener que prescribir un fármaco antipsicótico al paciente, hacernos a la idea de que no tiene mucho sentido distinguir entre primera generación, segunda generación, sino que hay que adecuar el fármaco al perfil individual del paciente, que ante el fracaso tenemos la posibilidad de llevar a las dosis plenas el medicamento, en segundo lugar cambiar de fármaco antipsicótico y ante el fracaso también de este cambio pues siempre está la clozapina, que es un fármaco que por el perfil de seguridad, por los problemas hematológicos, etcétera, siempre ha tenido una cierta restricción, pero es un fármaco que sigue teniendo un sitio.
No está claro el tema de la asociación de medicamentos antipsicóticos y habría que hacerlo con muchas reservas y en el marco de un ensayo clínico. La administración de fármacos inyectables de POD pues es una arma que está ahí y que hay que tenerla en cuenta, y al igual que ocurre con los orales no hay diferencias entre unos y otros, y quizás habría que optar por opciones más eficientes. Y en principio estos serían los mensajes más importantes. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y esperamos contar con Lucía en otras ocasiones.